Mira, vamos a saludar a Lilita Carrió, estamos con un móvil en la casa de Lilita. Buenas noches, Luis Majul y José del Río te saludan. Lilita, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va? La política hoy, Lilita. Estoy pidiendo porque yo digo, José del Río tiene 20 años, digo yo. Ojalá, Lilita. ¿Vos sabés, no, Luis? Dice, es más viejo. Siempre me dice esto y a mí me pone de buen humor, Luis. Viste que en la medida que van pasando los años y uno cierra las entrevistas con Lilita en diciembre del año anterior, nos habíamos comprometido para esta fecha y mujer de palabra aquí la tenemos, así que vale la pena charlar con ella. Lilita, la política hoy, es bien concreto lo que estás viendo. No, no se puede explicar bien concreto. ¿Por qué? Si digo lo concreto, exalto. Si digo lo real que está ocurriendo, sobre todo por la previsión de lo que va a ocurrir, es dolorosísimo. Yo creo que viendo la proyección de los próximos meses, sin vacunas, con rechazo a todo acuerdo por la deuda, con un Guzmán caído, encerrada la Argentina sobre sí misma, hay mucho dolor. Yo les diría que la Argentina está profundamente triste y lamento de Lichik. Hoy pregunté por él, hoy estuve con Midachi, ¿cómo se llama Midachi? Bueno. Miguel del Cel. Con Miguel del Cel, que es mi amigo de siempre, porque tenía a Ramón Antigua antes, en la convención, un gran trabajador. Y le pregunté por Miguel Lipsy, que me dijo cómo estaba. Le dijo, a ver, voy a pedir oraciones, voy a orar por él y por Lole Reutemann, ¿no? Lamento mucho su pérdida. Luis. Sí, así que está muy triste la Argentina. Lilita, y van a venir momentos más dolorosos. Desde hace un tiempo, Lilita, vos estás pregonando, y a mí yo creo que es muy bueno para el país, que la dirigencia política baje el tono, que no grite, que le hable a los argentinos de una manera más empática, sí. que le hable a los argentinos de una manera más empática, y cuando normalmente la oposición debería levantar un poco la voz, está sucediendo lo contrario. Los que gritan son Alberto Fernández, Cristina cuando lo hace, Axel Kicillof, nos gritan, nos retan. ¿Por qué nos retan, Lilita? ¿Nos escuchás bien? Está con mucho rebote, Bien, pero es lo que vos decís, Luis, La verdad es que lo que uno ve por estos días, un día en el cual, bueno, la ciudad afirmó que continúan los testeos a un domingo, un día en el cual la gira del presidente Fernández les dice a los europeos que quiere ratificar los acuerdos, pero por otro lado, lo que se está viendo es que el ministro con el que hablan no es el ministro con el cual deberían estar hablando de acuerdo a la realidad. Un día también, Luis, en lo que viene en materia económica con muchas dudas, hablábamos de los precios, hablábamos de la inflación, te escuchaba vos en la cornisa con la situación de las escuelas, ¿no? ¿Por qué crees, Luis, vos que no se está dando por el lado del gobierno nacional un mea culpa del tema de las escuelas? ¿Por qué crees que Bueno, porque yo creo que jugaron una carta y ahora les está saliendo mal y siguen a fondo, porque no hay autocrítica. Bueno, es un poco lo que hablábamos y era la pregunta para Lilita Carrió, que yo ahora creo que está escuchando. Parece el mundo al revés, ¿no? La oposición, como Lilita, baja la voz, dice, tenemos que estar tranquilos, no tenemos que gritar, y lo que grita es el oficialismo. Grita Alberto, grita Cristina, grita Kicillof. No sé si me escuchás bien, Lilita. Sí, perfecto. Yo sinceramente estoy convencida, personalmente además, que lo que viene es muy difícil, producto de que Argentina, Cristina no puede parar. Ya ha volteado a Guzmán, esto es así, puede durar un mes, medio mes, casi es un escapismo lo de Fernández.
Él le ponía racionalidad frente al mundo, a una Argentina que ha perdido toda racionalidad. El presidente se ha quedado cerrado sobre el día a día y la arbitrariedad diaria. Pero acá lo importante es saber, por eso yo contribuí de alguna manera, y todo, Mario Negri, Juan López, etcétera, a decirles no tengan tantos frentes. Vamos a postergar las elecciones a septiembre, las primarias, y a noviembre, con la cláusula que yo misma escribí. Esto es un derecho, las primarias son un derecho público subjetivo de los partidos y esta ley no se puede cambiar por este año. ¿Qué significa? Como no va a haber vacunas, no se puede votar en medio del duelo nacional, que creo que nadie registra. Hay 2 millones o 3 millones de personas que han perdido familiares, amigos. Yo misma he perdido 4 en la última semana. Entonces, hay que respetar eso. No se trata de quién gana el poder, se trata de la Argentina. Miren, la tristeza que hay en cada hogar argentino, rico o pobre, en relación al cierre del futuro de la nación. Por eso tenemos la obligación de llevar fuerza en una situación que, por el fracaso absoluto de la política de vacunas, que la responsable es la vicepresidenta cuando hace el acuerdo en Cuba para hacer la alianza con Cuba, se reían de mí. Pero bueno, también el fracaso de Sigman, son todos amigos del poder. Lo cierto es que no vamos a estar vacunados y totalmente seguros de que podemos empezar a caminar recién a partir de septiembre o octubre. Lilita, Luis, quiero compartir con ustedes declaraciones del gobernador Kicillof, declaraciones que tienen que ver con lo que está pasando en la oposición y me interesa particularmente tu opinión, Lilita. Veamos lo que dice el gobernador Kicillof. No tenemos que distraernos porque hay una oposición muy destructiva y una parte particularmente, pero que después termina teniendo el comando y la verdad liderando y conduciendo a toda la oposición. Halcones y palomas, como dijo Teresa el otro día, sí. Los halcones se comieron a las palomas. Dice el gobernador Kicillof que en este contexto, en la oposición, los halcones se comieron a las palomas. ¿Qué opinás? Mire, Teresa García, que es la ministra de Gobierno de Kicillof, es una muy buena persona. Fue compañera de banca mía durante años, al lado, pegadas. Y está bien que la tenga, porque él está muy asustado. Porque a veces hay edades en que no se puede sostener. Él sabe lo que le viene en la provincia de Buenos Aires. Hay injusticias notorias. Y yo después voy a hablar de las dificultades con que nos enfrentamos incluso para pasar la crisis. Entonces, los halcones, no hay halcones ni palomas. Hay problema de momentos históricos. Nadie puede dudar en la Argentina que yo he sido la líder de la oposición durante todo el kirchnerismo y que somos los denunciantes de todas las causas judiciales. Eso no se puede discutir. No lo puede discutir ni los llamados halcones. Ahora, ustedes tengan la seguridad que toda la gente que se corrompió absolutamente va a terminar presa o con prisión domiciliaria porque va a haber justicia. Entonces, lo otro que hay que tener en cuenta en que hay muchos halcones en otros lugares, no Juntos por el Cambio, que tratan de utilizar el momento de la tristeza y sobre todo el momento de la bronca. Entonces son voceros de la bronca. Yo lo único que sé es que con la bronca
somos funcionales a la violencia y a la grieta. Y la Argentina definitivamente, les digo así con esta contundencia, después que suceda todo lo que vaya a suceder, necesita estar junta. Necesita estar junta no bajo el comando de Cristina, necesita un Congreso que vaya solucionando, es decir, necesita, yo viví el 2001, tiene que haber madurez, tiene que haber sostén. A mí me resultaría fácil, si fuera demagógica, de empezar a decir de todo el gobierno, yo misma que fui perseguida por Alberto Fernández. Pero miren, cuando un gobierno está tan débil, yo defiendo las instituciones y la democracia. Lilita, porque la anarquía y la anomia es el peor escenario frente a una crisis económica inevitable, mucho más grave que la presente, y con mayor hambre que el tiempo presente, que es responsabilidad de las propias internas y facciones de ese gobierno. Lo dijo alguien de Barrios de Pie, no quieren dar migajas. Lilita, ¿vos crees que hay una parte del gobierno, una parte del oficialismo, que no le importaría que Alberto Fernández caiga? No solo Guzmán, sino que Alberto Fernández caiga, porque lo dejan cada vez más, más debilitado, con un debilitamiento que es extremo. Yo no opino, yo observo hechos. Lo han volteado a Alberto Fernández como presidente. Lo han volteado. No tiene, solo dice lo que Cristina quiere escuchar. Y solo le ruega a Cristina que no diga en público, voy por Fernández, sos un inservible. Entonces, ¿quién está debilitando al presidente? En la propia facción dentro del propio gobierno. Por eso nosotros en materia de primarias fuimos racionales, porque la gente es una inmoralidad que la política está hablando de candidaturas mientras la gente se muere. Y la gente no se está muriendo que tiene más de 60, ¿eh? Se están muriendo de 50, de 40. La gente sale del COVID y al otro día termina con un infarto. El virus es tan dañino que el post-COVID es aún peor que el COVID. Lilita, ¿quién volteó porque a Alberto Fernández? ¿Quién? La facción de Cristina. Y ¿no? Sobre todo, cuando a vos te tocan primero la ministra de Justicia, cuando no te hacen existir al jefe de gabinete, cuando antes se respaldaba a Guzmán y dijo, Guzmán se va, no va a arreglar con el fondo ni con el Club de París. Esto es así. Pero se va a ir cuando yo quiera, no cuando él quiera. En consecuencia, ese viaje a Europa es del rey desnudo junto a un ministro ido. Pero ¿cuál es la certidumbre que puede tener? La verdad que la incertidumbre es enorme, ustedes lo van a ir. El Banco Central ya está vendiendo dólares para pasar el dólar al dólar paralelo. No van a poder controlar las variables. No es posible. Miren cómo tuvo que retroceder. Yo no quiero hacer demasiado, pero el joven Kicillof, que es un chico estudioso, pero vive en otra época. Y cuando la realidad los contraría, empiezan a gritar como si fuera una criatura. ¿Viste cuando Colbert, que es el inventor del constructivismo moral, digamos, a diferencia de Piaget, que es el cognitivo, decía que hay 3 etapas del pensamiento: los que operan por miedo y además gritan cuando no se les da, el típico ejemplo de un bebé, se enoja con el padre o con la madre porque no le dan lo que quieren,
empiezan los gritos, nadie lo puede parar. Después está la etapa de un contrato, que hay intereses, y después está la etapa de los principios. La persona puede ser grande y operar como un niño. ¿Qué hace un niño asustado? Grita. ¿Qué hace otro niño asustado de 60 y pico? Le grita a una señora asustada de 69 o 68, y el otro grita, y todos, en vez de gritar entre ellos, como si tuviéramos mellizos o trillizos, nos gritan a nosotros, o gritan a la oposición. Entonces va a haber un momento que quien tenga autoridad y los que podamos tener autoridad moral, digo confianza, esa es la autoridad, tenemos que estar muy calmos, porque tenemos personas que no es, personas gritando, pero gritan de miedo. Y Lilita, no importa que sea la corte un día, la oposición otra, etcétera. Ahora, los que correctamente nos llamamos moderados en Juntos por el Cambio, el otro día Mauricio Macri me preguntó, pero si vos eras halcón. No, le digo, vos te equivocás. Yo soy halcón para defender las causas contra la corrupción. Soy halcón contra presidentes que tienen 80% de legitimidad pública para decirle la verdad a la sociedad. Pero no hay halcones oportunistas, ¿eh? ahora, En Lilita... todo caso hay cotorras oportunistas. No, déjame terminar. No, sí, por supuesto. Los que en el momento de la crisis cacarean y la gente dice, mirá qué bien, hablan todo el tiempo, eluden la responsabilidad por lo que viene. ¿Qué quiero decir? O acaba, esto va a ser cruento, o tiene que ser no violento. Yo pretendo conducir junto a muchos dirigentes por el Cambio, y digo gobernadores del peronismo, y digo peronistas republicanos, una Argentina que no vuelva a tener muertos como en el pasado. Una Argentina que, a pesar de estar hundida, pueda llegar a ser de clase media y donde haya concordia nacional, que es la diversidad de ideas en la unidad de espíritu. Y hoy le digo al pueblo de la nación, más allá que te dé bronca, hay que sacarse las broncas. Yo voy a ayudar en todo lo que pueda. Miren, la verdad es que estoy media exhausta porque sé la responsabilidad que viene sobre muchos de nosotros. Luis, ¿querés preguntarnos la última y te liberamos? Sí, una última pregunta quería hacer a Lilita. Sí, ¿por qué él se quiere quedar conmigo? Te está robando el programa. No, somos equipo, acá trabajamos en equipo. equipo. Muy bonita. Ya sabés que la veía venir, ¿eh? Trabajamos en equipo acá. Yo le decía a José, dejá seguirla vos porque la veía venir, porque va a venir ella me quiere tanto. ¿Estás celoso? No, esa es otra lectura psicológica. Como me quiere tanto, de vez en cuando me grita y me bueno, cada uno tiene la psicología que tiene, pero... gracias a Dios yo estoy en capilla del Señor y ya no me puede traer las facturas para convencerme que vaya a su programa. Pero ya van a llegar, ¿eh? Tirarle si querés la última, Luis. Sí, la última. Lilita, yo te quería preguntar, mira, estuve entrevistando a María Eugenia Vidal recién y yo quería preguntar, en la provincia de Buenos Aires hay, obviamente que la gente no está pensando en las elecciones, pero en la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio tiene mucho por hacer, porque cada vez más el peronismo y el oficialismo se cierran el conurbano para ganar las elecciones ahí y lo demás no importa. ¿Qué hay por hacer en la provincia de Buenos Aires? Y yo te pregunto, ¿vos estarías dispuesta a ser candidata o acompañar a María Eugenia Vidal o a cualquiera en la provincia de Buenos Aires para tener una salida así como la que planteás? Nosotros tenemos muy buenos candidatos, y me incluyo, para la provincia de Buenos Aires, para la capital, para Córdoba, para Mendoza,
y para todas las provincias argentinas. Y si la elección fuera hoy, podríamos estar demasiado bien en la provincia de Buenos Aires. Pero tampoco es la elección hoy. Así que ustedes que la sociedad no se preocupe. Juntos por el Cambio va a resolver sus problemas porque hay un grupo de dirigentes que no son halcones, pero que están a cargo de la responsabilidad de la conducción de la nación. O porque tienen conducción de provincias, o porque tienen conducción de bloques, o porque todos en el fondo, un grupo grande, estamos de acuerdo que la Argentina solo va a salir unida, sin cruentos enfrentamientos, sin muertes como en Colombia, pero para eso se necesita mucha serenidad, mucha templanza. Miren, yo durante años, casi 30, y Bajul lo sabe, José del Río no porque es chiquitito, tiene 20 años, que yo llevé esa carga, ustedes veían mi panza, que ahora no tengo más, no tengo tan, y la jiba, y yo tenía una jiba acá, de serme responsable. Ya la semana pasada, dice Catón que nadie está más activo que cuando piensa. Cuando yo sabía que Guzmán estaba ido, mucho antes de que, bueno, hoy es la editorial de todos los diarios, esa jiba me empezó a crecer. ¿Qué quiero decir? El peso de la responsabilidad empieza a caernos a los que vivimos por experiencia que Argentina no puede repetir su trágica historia. Gracias, Luis, por haberte quedado y gracias por compartir esta charla. Bueno, un beso a vos, José, que sos muy chiquitito, y otro beso a Lilita, que siempre es muy amable y muy cariñosa. Lilita siempre me levanta la autoestima con eso, Luis, vos sabés. Bueno, voy a saludar también porque además Luis está muy viejo. No, está muy joven, vos sabés lo que entrena Lilita. Le envidiamos acá eso. Ay, con lo hiperactivo que él, mejor que trote, porque si no la producción y todos nos cansamos de él cuando está sin hacer nada. Bueno, está muy bien. Bueno, Lilita, también voy a saludar aquí a mi compañero Pablo Fernández Blanco. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, mucho para hablar con Lilita Carrió, y vamos a sumar a la charla en minutos nada más a Santiago Kovadlov, pero antes quiero compartir con Lilita una frase de Graciana Peñafort. Graciana Peñafort, que es la abogada de Cristina Fernández de Kirchner, una referente del kirchnerismo. Fíjate qué es lo que decía Graciana Peñafort, y vamos a hablar con Lilita Carrió y con Santiago Kovadlov en tiempos separados pero juntos. Nada le convendría más a Cristina que no hacerlo y aceptar la negociación espuria que le ofreció el Poder Judicial cuando empezó este gobierno, después que ganase, de hacer un pacto de impunidad para ella, a cambio que también hubiera un pacto de impunidad respecto al Poder Judicial. Cristina no aceptó eso. Porque Cristina no tiene ninguna vocación de llegar a un acuerdo con el Poder Judicial. No la tiene. Lilita habla de una situación que es la del Poder Judicial, pero también se habló de golpe blando, eso lo decía hoy un editorialista. ¿Qué opinás? A ver, ¿qué se llama coup d'état? ¿Qué es golpe de Estado? Viene del francés, de la Tercera y Cuarta República Francesa, en la primera mitad del siglo XX. ¿Qué es coup d'état? Pelea de facciones en el seno de un gobierno. Eso es coup d'état. Como ellos necesitaban la mayoría parlamentaria y estaba muy fragmentado, entonces alguien se iba del gobierno y ellos perdían la confianza de la Asamblea. Era otro sistema, era un sistema parlamentario. Efectivamente, ustedes saben que con Maurras nació el fascismo como idea en la propia Francia a principios del siglo XX, pero se le llamaba justamente coup d'état, que es lo que está sucediendo
a las peleas a la interna del poder que debilitaban al poder y hacían caer al jefe de ministros. En este caso, la figura del jefe de ministros sería una relación entre Cristina y el presidente. ¿Está claro? Quien voltea al elegido no es la oposición. Si le está dando el corrimiento de las elecciones, si nos estamos callando frente al fracaso y al negocio de las vacunas, porque yo no puedo decirle a toda la nación, miren, no estamos vacunados por exclusiva inoperancia, incompetencia y en algunos casos negocios de este gobierno, pero ahora lo digo. Pero yo me callo, yo no le digo, mire, Cristina, no hay vacunas porque usted arregló solo con los rusos, porque usted no quiso arreglar con Pfizer, porque usted se peleó con AstraZeneca, ¿está? Porque no quiso probar con otras, porque cuando la Organización Mundial de la Salud le ofreció 30 millones de vacunas, pidieron el 10%. Porque eso sería, pero lo tengo que decir. Entonces, miren, esto ya pasó. Lo cierto es que vamos a estar con una gran población sin vacunas y que recién vamos a empezar a respirar y a estar más libres para septiembre, octubre y noviembre. De lo que no vamos a estar libres es del no pago casi default del Club de París y del Fondo Monetario, con lo cual se van a ir los inversores, van a tratar de sostener el dólar sacando las reservas que gracias al campo argentino que han combatido y tienen, y la van a ir rifar para mantener el dólar. Y al final no vamos a tener las reservas, vamos a estar aislados del mundo, pero la sociedad ya es sabia. Así como los inversores ya se pasan a dólar y los fondos se están yendo, la sociedad va a dejar sus plazos fijos y se va a ir a dólar. Y el central, para tenerlo bajo y controlar la inflación, esto ya lo hizo parte de Cambiemos, va a sostener el dólar. Ya pidió 500 millones de dólares. Sí, es algo que ya vivimos. Entonces la situación es que van a rifar las reservas en dólares, que tendríamos que arrodillarnos todos los argentinos y pedirle 1000 perdones al campo argentino maltratado, al que yo acompañé desde hace años, no desde ahora, bueno, de la infancia, porque nací en el campo, porque sin esos dólares que vienen de la producción, de la agroindustria, de la metalmecánica, de la exportación, de los valores, hoy Argentina sería un país inviable. Pero gracias a Dios tenemos alimentos. Es un título más que nos da Lilita en este caso. Pablo, ¿querés que sumarte con una pregunta? Y ya saludamos a Santiago Kovadlov. En un minuto, perdón. Lilita, voy a sumar a esta charla a Santiago Kovadlov. Santiago, buenas noches. Por supuesto, hace mucho que no lo escucho, así que le mando un beso, un abrazo. Retribuido, claro que sí, Lilita. Buenas noches, José. Es un gusto poder pensar actividad infrecuente y Lilita Carrió la lleva adelante con mucha maestría. Ante todo lo que creo que estamos viendo, retomando el concepto de golpe de Estado que circuló en la charla de ustedes con bastante fuerza, es la evidencia de que se están vaciando las instituciones republicanas de significación. Ese vaciamiento que ha convertido al presidente de la República en una figura espectral es un vaciamiento cuya finalidad es ganar poder a expensas del sufrimiento social. El sufrimiento social es un sufrimiento nacido de esa triple desgracia que es la desatención de la ley en primerísimo término, la promoción de la inequidad social como recurso de proyección demagógica del poder
Y junto con todo esto, la concepción de una economía que debe estar al servicio del Estado y no del desarrollo. La crisis es tan honda, tan profunda, pero al mismo tiempo tan original, porque pocas veces una investidura como la del presidente de la Nación en un régimen constitucional y republicano formalmente como el nuestro, ha dejado de ser la de un actor como se presumía. Se dijo hace poco que Alberto Fernández era un actor. No, eso es subestimar la responsabilidad profesional de los actores. Un actor le infunde verosimilitud a su personaje. Fernández no logra infundirle verosimilitud al suyo. Es un mal actor, por lo tanto no es un buen actor. Es un hombre que básicamente se ha desentendido de la concepción del lenguaje como instrumento de comunicación para quedar atrapado en una oscilación a lo Selig, el personaje de Woody Allen. Ha desaparecido actuando, no dejando de actuar. Entonces todo esto habla de la gravedad moral que está atravesando la Argentina ante el hecho de que la subversión de las instituciones como recurso para instaurar un régimen autocrático tiene como eje el peor de los, yo diría de los pecados, para usar un término religioso, que es la subestimación del dolor social. Subestimar el dolor social, Santiago, también es muy profundo. Lo sumo a Pablo con una pregunta. Santiago, acá tenemos un dilema político-filosófico que nadie mejor que vos para resolverlo. Elisa Carrió está en su faceta moderada, dice que siempre fue así, pero por otra parte nos acercamos a las elecciones. En esta pelea populismo-república, ¿la oposición debería ser muy moderada por la debilidad del presidente o debería utilizar todas sus herramientas para intentar sacar la mayor cantidad de votos posible? No son incompatibles la posibilidad de la moderación con la de ganar un número significativo de votos. Lo importante es que cuando se habla de halcones y palomas en la oposición, se desconoce que son dos tendencias dentro de una misma fuerza. El hecho de que existan dos tendencias que no coinciden necesariamente en lo que podríamos llamar la intensidad del ejercicio de la gestión política, solo prueba que esa fuerza tiene recursos de vitalidad suficiente como para tolerar que dos tendencias puedan convivir dentro de un mismo partido. Las elecciones de término medio van a enfrentar dos modelos de país. Uno, como digo, que explota el dolor en función del poder o la subestimación de la ley en función del poder, y el otro, que puede buscar el refortalecimiento de los ideales republicanos a través de la restitución de la credibilidad de algo que está menoscabado y prostituido en el oficialismo, que es el valor de la palabra. No la palabra que promete, la palabra que se hace cargo de la experiencia social en su manifestación programática, la palabra que se hace cargo de la posibilidad de ganar credibilidad en la medida en que quien la emite revela un hondo poder autocrítico y una comprensión muy profunda de lo que significa crecer con la sociedad y no a expensas de ella. Eso es el republicanismo. Santiago, tenemos acá tu libro. A ver, ¿me pueden hacer una pregunta? Sí. Me gusta la voz de Lilita. Lilita, te sumamos a esta charla justamente con este disparador, ¿eh? Te sumamos voy a ir a la filosofía y seguramente el libro de él será maravilloso. Él dijo un día en el diario La Nación, hace muchos años, Elisa Carrió nos propone atravesar el desierto. Después, en un momento del desierto, Juan López se cansó, dijo, estamos ansiosos por terminar el desierto. Y yo le contesté, seguimos en el desierto. Entonces después volvimos a encontrarnos. La vida es un sistema de pruebas. Él, que es un judío maravilloso, porque yo soy judía goy, sabe del Salmo, que nos unifica a cristianos y a judíos, porque la base es el mismo Dios, que hay un salmo que dice: el que siembra entre lágrimas cosecha entre canciones. Miren, más allá de eso también está la noción griega del kairos, del tiempo oportuno,
que a veces es una crisis. Más allá de eso está Isaías, que dice, la nación que le gustaba la mentira, todo se le despedazará como un cántaro que se quiebra. Pero también está Lao Tse, 2.500 años antes, que decía, a veces hay que dejar fluir las situaciones, no hay que forzarlas, porque los argentinos somos todos y todas, como diría la señora. A mí no me importa si el chico argentino que a hoy se le cerró el futuro es kirchnerista o es de Juntos por el Cambio. A mí me interesa que esté sufriendo, aunque no me vote. Yo sufro por la mujer que está en el Gran Buenos Aires y que no puede trabajar en blanco ni le podemos aumentar el sueldo, porque si no pierde la pensión de 7 hijos. Y es el único sostén del hogar, porque en las villas la mitad de los hombres está preso y la mitad de los hombres está ido. Y los hijos de estas mujeres están presos. Entonces, cuando un gobierno solo piensa en sí mismo y la que manda en su impunidad, ¿quiénes nos tenemos que hacer cargo de la nación? Tengamos un cargo o no tengamos un cargo. Ahí, Lilita, es un buen disparador. Ese es el rol de Juntos por el Cambio: sostener a la nación y acompañar a la nación, devolverle fuerza al Parlamento Nacional para que tenga número, y la Corte y los demás jueces deben hacer lo que deben hacer, porque antes o después también los jueces corruptos que pacten van a caer. Bueno, es un buen disparador también para preguntarte. Santiago estaba mostrando tu alegato por una democracia auténtica, tu último libro junto con Héctor Guyot. ¿Por qué le preocupa tanto al kirchnerismo que no vuelva la presencialidad a las escuelas? ¿Por qué no quieren que ese 1,5 millones de chicos que se quedaron afuera del sistema sean educados? Pero la rentabilidad de la ignorancia es que permite y facilita el camino de la demagogia. Entonces, atentar contra la educación es atentar contra la formación de civismo, contra la responsabilidad crítica de la persona, contra la sensibilidad autocrítica de la persona, es atentar contra la utilidad del diálogo para buscar consenso, y además es fundamentalmente reemplazar la educación entendida como la construcción lenta y gradual de una subjetividad cívica, reemplazarla por la obediencia debida, es decir, por la sujeción a la ideología que reemplaza a la pedagogía. La ideología no propone debatir, propone obedecer. Una educación presencial supone además la posibilidad de que del encuentro con el otro, que es algo que la autocracia no tolera, y si no, pregúntenselo a la vicepresidenta de la Nación. Pablo, yo le quiero hacer una pregunta a Elisa Carrió, muy pero muy terrenal, y tiene que ver con algo que dijo al principio. ¿Qué es lo que hace que tenga buenas sensaciones con respecto a la provincia de Buenos Aires? Porque cuando uno pregunta en el frente de todos, dicen que ganan caminando la provincia. Miren, yo no me he guiado por encuestas, pero muchas veces he ganado las villas más pobres de la provincia de Buenos Aires. Segundo, a mí no me gusta la idea de que hablen del populismo, les voy a decir, porque para la gente común, populismo se identifica con popular. Yo hablaría mejor de fascismos autoritarios demagógicos, es decir, que usan a los pobres y los mantienen en la esclavitud porque impiden que tengan trabajo en blanco, obra social, que reciban el ingreso ciudadano. Entonces, porque hay que preguntarse qué hace el chico en relación a la provincia, que es de clase media y vive en un country. Se juntan varias madres, juntan profesoras de matemática, de esto, de lo otro, y tienen apoyo escolar.
Ahora, ¿qué pasa en los sectores más pobres y en las clases medias bajas que no les alcanza para comer? ¿Y qué pasa en las villas donde el aislamiento significan 2 cuartos, donde en un cuarto duermen 7 personas? La madre tiene que ir a trabajar, entonces tiene 2 opciones. O tiene una abuela, y si no la tiene, que también trabaja, o los deja en la casa encerrados para poder trabajar y sacar el sustento por cualquier precio, porque quieren trabajar en negro para seguir cobrando lo que en derecho les corresponde, que es el ingreso ciudadano o la pensión por 7 hijos. Ahora, ese chico, como no puede estar dentro de la casa, ahí no hay, a ver, una calle, una hermosa plaza, no. Ahí está el barrio, la calle de tierra, las esquinas, el vendedor de Paco, el puntero de la droga. Y esos chicos, si no están en la escuela, están en la esquina. Sí, están si fuera están en la esquina, están con la droga. Están fuera de en consecuencia, la escolaridad, sobre todo en los primeros años, que el agujero es terrible, es el deber más primordial y el mayor compromiso con las personas pobres y dignas que quieren que sus hijos tengan educación. Y aunque a mí no me voten hoy porque creen que el ingreso ciudadano tiene origen en Cristina y no es autoría nuestra, yo tengo el deber de defender a esas mujeres. Porque esos planes sociales, ¿saben a dónde van a parar? ¿Saben que no la? Van a pagar a los abogados de los hijos presos. ¿Por qué? Porque los abogados les sacan la plata para sacarlos, pero después, cuando van al juicio oral, no quieren pasarse el juicio oral y los chicos están indefensos. ¿Por qué están indefensos? Porque no hay responsabilidad penal adolescente que toma al niño con derechos para que con un abogado defensor decente diga para quién roba, si para el jefe del narco, si para los piratas del asfalto, si para los sistemas de venta de autos, de piezas de autos robados, o si para el intendente. Sí, para aquí en Santiago este disparador que nos da Lilita también tiene que ver con otra de las cuestiones que estamos viviendo. Vos hablabas del valor de la palabra, ¿no? Pero uno ve que hay, lamentablemente hoy falleció Miguel Lifshitz y lo que ponen sus seguidores y demás es, no se adelantó, fue honesto, no tuvo la vacuna porque no quiso ir por ningún favoritismo. Ves que cuando se habla de las escuelas te tildan de estar a favor de la muerte, en lugar de decir quiero que la gente se eduque presencialmente, por lo que plantea Lilita Carrió. Ves que también la otra realidad es que se niega la causa fundamental de la inflación y se elige decir que la Argentina tiene una inflación récord por casi factores empresarios hay en todo el mundo y culpan a los empresarios. ¿Por qué crees que se simplifica tanto y tiene asidero ese relato? De todo quiero recordar que esta señora Lilita Carrió, yo le escuché plantear problemas decisivos de la Argentina, por ejemplo en el año 2004. Ahora, ¿qué problemas planteaba ella? Y bueno, planteaba todos los problemas derivados de la siembra de miseria, Entonces, yo creo que es muy importante no tanto hacer referencia, y ella estará de acuerdo conmigo, a lo que ella dijo, sino a lo que implica Es decir, ¿frente a qué estamos? ¿Por qué se habla, como vos decís, José? ¿Por qué se habla así? Porque también hay una embestida profunda y decidida a favor de las consignas y contra el pensamiento. ¿A quién puede persuadir un discurso delirante, absolutamente errático, como el que oímos en todos los órdenes? El único grito que no se escucha es libertad, libertad, libertad. Ese no se oye. Y no se oye precisamente
porque la finalidad de las consignas es mantener la cohesión de esa agrupación, donde lo importante es la obediencia y no la coincidencia. Obedecer a la palabra única, obedecer al mandato del que no propone sino su propio liderazgo y la suficiencia de su monólogo. Estamos realmente frente a una disyuntiva profunda entre lo que significa formar ciudadanía o formar espectros de personas, espectros de individuos que están a merced de la palabra autoritaria y que hoy, desgraciadamente, están representados por una concepción del poder ejecutivo que ha perdido toda consistencia y toda dignidad republicana. Qué lujo tener esta charla en televisión. Pablo, te sumaste con una pregunta. Sí, agarro lo último de Santiago y si quiere Elisa Carrió también, porque yo estoy un poco desorientado. Tenemos una situación particular en la Argentina en que una vicepresidenta vacía de poder a su presidente, pero faltan 2 años para que termine el mandato. ¿Cómo puede decantar el poder e incluso la conducción del país en un contexto como este? Ladies first. Que hable Lilita. Qué conveniente, qué conveniente. Habla Lilita, ladies first, como dice el amigo Kovalov. Lao Tse, los chinos en realidad, Lao Tse, hay que recurrir al pensamiento, no tienen la noción de tiempo. Te recomiendo, ya lo habrás leído, a François, no me acuerdo, francés, que vivió en China y que ve la perspectiva desde China. Ustedes saben que en China, en el Oriente, no había concepción del tiempo. Vieron que nosotros siempre decimos, bueno, si el pasado es pasado y el futuro es futuro y el presente ya se acabó, en realidad, bueno, no hay tiempo. En cambio, ellos tienen una noción donde el tiempo no existe, sino existe la noción de momentos y de procesos. Y a veces hay que dejar fluir los procesos. Si alguien que por ignorancia activa el mal, no hay que tratar de dominarlo como quiso hacer Bergoglio y le salió mal, porque al mal no se lo domina, uno se aleja. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Si se pierde la autoridad y se pierde consecuentemente el poder, la sociedad necesita liderazgos racionales, templados, que amen a todos. Hoy el evangelio de hoy es ama a tus enemigos, y no es fácil, pero yo logré amarlos, para que sostengan el tránsito, o 2 años más, o 1 año más. Ahora, si nosotros reforzamos el Parlamento con excelentes diputados y no un reparto de cargos al estilo de la vieja política, y aquí hablo también para Juntos por el Cambio, que puedan sostener, yo viví la crisis del 2001, pero hay que sostener también incluso a los líderes del propio gobierno, porque son jóvenes, porque no han vivido, porque no saben lo que es el que se vayan todos. Ahí vamos a mí me tocó ser la única persona que caminaba por la calle. Entonces, tenemos que estar preparados, todos los argentinos, y estudiando su clase dirigente, porque hay clase dirigente que por ignorancia hace el mal, y que por ignorancia y oportunismo busca ventajas. Hay que ver cómo reconstruimos entre todos los argentinos una nación consistente, constante y paciente, que reconstruya el tejido social a partir de los valores del trabajo, de esto que falta, que es el respeto y la dignidad. Yo recuerdo la tragedia de Once, cuando Cristina dijo, el accidente ocurrió porque hoy más gente trabaja y sube al tren.
Este es el nivel de razonamiento de la presidenta actual en ejercicio. Lilita, Santiago, Entonces, vamos a ir... Lo que tenemos que decir es... Perdón, vamos a ir a un breve corte, muy que lo breve único corte. que tenemos que evitar es la anomia y la anarquía, y para eso se necesita sensatez, republicanismo y mucha calma y darle mucha seguridad a la sociedad. Yo no estoy vacunada, decir acá estamos, hasta entregar la vida misma.